Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les mostraré una de las funciones que Inventor 2019 ha ampliado. Se trata de la función para construir curvas helicoidales. En esta nueva versión es posible construir una curva helicoidal variable, tal como se usa para diseñar algunos componentes de amortiguación ligera. Para realizar esta operación debemos iniciar un boceto en 3 dimensiones. Así que empezaremos haciendo clic en parte y luego en crear un boceto en 3 dimensiones. Observe que en nuestra ventana gráfica el cubo de vistas nos indica que estamos en la vista frontal y en el eje de coordenadas XY. Ahora vamos a ir al panel de dibujo y vamos a activar la función para crear una curva helicoidal. 3 cambios se originan en el programa al hacer clic sobre esta función. El primero es que aparece la ventana para configurar la forma como se va a construir la curva helicoidal. La segunda es que en el centro de la ventana gráfica aparece el eje X en color rojo y el eje Y en color verde. El centro aquí es una esfera de color negro. Este eje de coordenadas es diferente al eje de coordenadas cuando realizamos un boceto en 2 dimensiones. Una forma sencilla para diferenciar en qué espacio de trabajo nos encontramos. La tercera es que el puntero de nuestro ratón tiene un punto amarillo y la forma en líneas punteadas de la curva que se formará. Puedo hacer clic en cualquier punto de la ventana gráfica, pues donde lo haga, el programa ubicará el centro de coordenadas. Observe, haré clic en este lado y se creará el centro de coordenadas. Ahora debo indicar el segundo punto que puede estar hacia arriba o hacia abajo siguiendo la dirección del eje Y. También puedo ubicarlo a la derecha o a la izquierda siguiendo la dirección del eje Z. Si voy al cubo de vistas y activo la vista isométrica, también puedo crear esta curva en dirección del eje Z. Si observa la ventana de configuración para construir esta curva, en la sección de tipo de curva se encuentra activa la que nos permite construir una curva de diámetro constante, pero el objetivo ahora es construir una curva helicoidal variable. Así que vamos a hacer clic en el siguiente tipo, que es la nueva función que se ha incluido en esta nueva versión. Observe que al cambiar el tipo de curva, también cambian las opciones para definir la curva. En la curva variable tengo la opción de crear varios tramos de curva, cada una de ellas con diferentes diámetros. Es por eso que se denomina curva helicoidal variable. Voy a cambiar la vista de esta construcción a la que tenía al comienzo, que era la vista frontal en el plano XY. Y ahora crearé el segundo punto al lado derecho para completar la cantidad de revoluciones. Y finalmente crearé el tercer punto, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, con lo cual definiré el diámetro de la curva. Hacerlo desde la ventana gráfica, como puede ver, no es tan preciso. Así que voy a ir a la ventana de configuración y cambiaré a valores enteros la cantidad de revoluciones y las dimensiones del diámetro. Para ello voy a hacer clic en el valor y este se pondrá en formato editable. Voy a cambiar el número de revoluciones por un número entero y haré lo mismo para el diámetro. Observe que la curva cambia en forma proporcional desde un diámetro que por defecto fue de 10 milímetros a un diámetro que ahora le he puesto de 25 milímetros. Si ahora cambio el ancho de la espira en el segundo punto por 20 milímetros por ejemplo, notará que el ancho de la curva también cambia, también de forma proporcional desde el primer punto hasta este. Podemos agregar un tercer punto. Vamos a hacer clic debajo del último punto y podemos crearlo desde la ventana de opciones. Vamos a ponerle al ancho 10 milímetros. En revoluciones pondremos 8 y en diámetro 15 milímetros. Voy a utilizar la barra de navegación para que observe cómo se ha formado la curva. Para terminar esta primera parte voy a hacer clic en OK y nuestra curva, que eran líneas punteadas, se convierte en una curva de color verde. Ahora vamos a finalizar el boceto y voy a centrar la figura utilizando la barra de navegación. Con esto ya tenemos nuestra curva helicoidal variable en un plano de 2 dimensiones. Para darle espesor a la curva debemos crear un plano en uno de los extremos y sobre él crear un boceto
con esa forma. Para ello vamos a uno de los extremos y note que al acercarme y cambiar de color de verde a blanco, es hora de poder actuar sobre ese punto. Así que vamos a hacer clic derecho. Aparece el menú de marcado y dentro vamos a crear un plano de trabajo para poder hacer el boceto. El extremo de la curva cambia de color y aparece una cruz en color amarillo. Acercamos el puntero y se formará un plano inclinado. Hacemos clic y se quedará visible. Ahora vamos a acercarnos hasta su contorno hasta que cambie el puntero de nuestro ratón y el contorno se ponga en color blanco. Hacemos clic y aparece el icono para crear un nuevo boceto. Hacemos clic sobre él y la cinta de opciones cambia para crear un boceto. Para este caso vamos a crear un círculo. Activamos el círculo y luego hacemos clic en el extremo de la curva y dentro del plano. Luego ingresamos la medida del diámetro, que para este caso será de un valor entero, y listo, ya tenemos el boceto completo. Ahora vamos a finalizar el boceto y para crear el espesor de la curva de acuerdo a este, vamos a usar la función barrido que se encuentra en el panel para crear sólidos. Al hacer clic, esta figura se activa. Como es una sola figura, el programa la puede detectar y nos ahorra el tiempo de seleccionarla. Ahora solo debemos indicar cuál será la ruta. Así que acercamos el puntero del ratón a la curva y notará que esta cambia de color. Así que hacemos clic y se formará el sólido. Para finalizar, hacemos clic en OK y luego en el panel del modelo vamos al plano de trabajo 1. Hacemos clic derecho sobre él para desactivar la visibilidad y dejar el sólido completo. Con esto ya tenemos nuestra curva helicoidal variable. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo les mostraré otra de las nuevas funciones de Inventor de esta nueva versión. Así que los espero.